Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias al Señor en esta mañana porque Él es bueno y para siempre son su misericordia. Yo sé que las cosas no siempre pasan como nosotros queremos que pasen. A veces pasan de una forma muy distinta a lo que nosotros realmente deseamos. Y siempre voy a acordarme de lo que dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 8, verso 28. Y es un texto, hermano, que siempre lo voy a tener presente en lo que a mi vida y circunstancia tienen que ver. Y por eso empiezo diciendo esto, que las cosas no siempre pasan como nosotros queremos, porque precisamente muchas veces nosotros pensamos que lo que nosotros queremos está dentro del propósito de la voluntad de Dios. Y hay cantidad de cosas y acciones que nosotros cometemos que están fuera totalmente de la voluntad de Dios, pese a que nosotros, entre comillas, desde nuestro buenos sentimiento, entre comillas, deseamos que hubiese pasado de otra forma. Pero la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Ahora, todas las cosas tienen que ver con el propósito de Dios, no con las cosas que usted provoca, no con el pecado que usted comete. Esas cosas naturalmente no lo ayudan a bien, porque esas cosas vulneran lo que es el mandamiento moral de Dios y usted lo transgrede. Todas las cosas que obran dentro de la voluntad de Dios y el propósito de Dios nos ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. Y usted puede definir la palabra propósito como un objetivo determinado por lo cual Dios lo ha llamado para que usted cumpla. Y siempre, hermano, voy a acordar o a recordarle y me voy a acordar a mí mismo estas palabras del apóstol Pablo para que no nos engañemos a nosotros mismos, ni pensemos que los actos inmorales de pecado que nosotros podamos cometer no van a tener resultado en el tiempo. Dios no nos va a exhibir, hermano, de la paga del pecado. Siempre el pecado va a traer su consecuencia, que es la muerte, ya sea espiritual o muerte física. Como hemos venido hablando con respecto a vivir para Dios, que es la vida práctica que el apóstol Pablo presenta en el libro de los Romanos, en el capítulo 12, y todavía estamos detenidos, hermano, en el verso 1, quiero hacer mención de dos clases de personas. Pueden haber más, pero voy a hacer mención de dos clases de personas que nosotros tenemos en la congregación o que existen en muchas congregaciones. Es, hermano, desafortunado que en la iglesia siempre haya tenido miembros que afirman piadosamente, y cuando yo le digo que afirman piadosamente, le estoy hablando de un rostro de piedad, de una apariencia de piedad, que cualquiera puede confundirse y decir, oh, pero qué santidad más sublime puede tener esa mujer, o qué santidad más sublime puede tener ese hombre. Afirman con apariencia de piedad su cercanía y devoción al Señor, pero cuya vida no exhiben servicio alguno para el Señor.
Y usted va a encontrar dentro de muchas congregaciones, muchas personas con una vestimenta religiosa, con una apariencia de oveja, que su vida personal no exhibe, no muestra ningún tipo de servicio con respecto al Señor. Simplemente son cristianos con el compromiso de asistir los domingos o asistir a los cultos religiosamente o regularmente, pero que no tienen ningún otro compromiso con el Señor. No hay divorcio, hermano, entre la devoción y el servicio. No hay ningún tipo de divorcio. La devoción lo va a llevar a usted a tener un servicio eficiente para el Señor. Donde no hay devoción, tampoco existe servicio. La otra clase de personas que podemos tener en la congregación, o las iglesias o congregaciones, también han tenido siempre a los que se mantienen ocupados en el trabajo de la iglesia del Señor, pero exhiben muy poca profundidad en su devoción personal con el Señor de la iglesia. El hecho, hermano, de que usted esté todo el tiempo, las 24 horas metida en la iglesia o en el templo, eso tampoco es garantía de que usted tenga una devoción profunda con respecto al Señor. Hay cosas que nosotros la podemos utilizar como mecanismo para sentirnos bien con nosotros mismos o para engañar a nuestra conciencia. Quiero decirle, hermano, que cuando usted entre en la dinámica de engañar a su conciencia, lo que está haciendo es encalleciendo. Así como salen los callos en las manos por usted estar constantemente agarrando algo, la mano se pone encallecida. Así hay personas, hermano, que encallecen la conciencia de tal forma que tratan de engañarla o tratan de burlar su conciencia. Y llegan, hermano, al punto de quedar cauterizado por el pecado o por sus actitudes. Cualquier persona que entre en esta dinámica, hermano, y piensa que va a engañar a Dios, déjeme reírme, hermano, con una risa sarcástica de que usted puede engañar al pastor, usted puede engañar a la congregación, usted puede engañar al mundo, pero no se va a librar del juicio de Dios. Porque Dios conoce no los pensamientos que usted está teniendo ahora. Dios conoce por anticipado los pensamientos que usted va a tener dentro de 10 años. De tal forma que aunque usted trate de meter su pensamiento en una burbuja, ya hace tiempo que Dios sabe lo que usted va a pensar antes de que su pensamiento llegue al estado de conciencia o de memoria. Ambos tipos de personas que yo he mencionado aquí, hermano, acuérdese, la devoción no se puede separar del servicio. Si usted siente una devoción por el Señor, esa devoción lo va a llevar a usted a amar y a servir al Señor en todo el sentido de la palabra. Ambos tipos de personas son una vergüenza para el Señor y un estorbo constante para su obra, porque perturban la madurez espiritual de los salvos y entorpecen la evangelización del inconverso. Hay personas, oiga bien, hay personas que se preocupan tanto por sí misma, se preocupan tanto, hermano, por su trabajo, y eso es bueno. Usted debe tener preocupación por sí mismo. Usted debe tener preocupación por su trabajo. Usted debe hacer las cosas con esmero, porque su patrón
requiere o espera que cada trabajador dé lo mejor de sí. Y nuestro Dios espera que como cristianos nosotros demos lo mejor de sí en lo que estamos haciendo. Si yo me preocupo porque las cosas me salgan bien para recibir halago de los hombres o para sentir conformidad conmigo mismo, ¿cuánto más debo preocuparme de hacer las cosas en el orden que Dios me lo está pidiendo? Un verdadero cristiano procura tener una conducta limpia delante de los hombres. Hermano, tener una conducta limpia delante de los hombres no significa equivocarnos. No significa que no vayamos a errar. No significa que no vayamos a cometer errores. Ya de por sí, hermano, por estar en un mundo de impiedad y de maldad, y estar, hermano, en un cuerpo vendido al pecado, ya de por sí estamos sujetos, hermano, al pecado. O estamos en la probabilidad o posibilidad de pecar. De ende, el Señor ha provisto para nosotros, para su iglesia, y dice: hijitos, si alguno comete pecado, abogado tiene para con el Padre, a Jesucristo. Quiere decir que Dios ha provisto para la iglesia, para su iglesia, un perdón por anticipado o una información por anticipado por si nosotros caemos. Pero un verdadero cristiano siempre va a procurar, hermano, tener una conducta limpia delante de los hombres, para que su conducta no le sirva de estorbo a aquellos que pueden venir al camino del evangelio, y usted no le pueda servir de excusa diciendo: yo no vengo a Cristo por causa de determinada persona, porque para yo ser como esa persona prefiero no ser nada. Nosotros sabemos, hermano, que después que se inventaron las excusas, nadie queda mal. Y que el pecador siempre va a buscar un punto de agarre para que sus obras no sean manifiestas. Pero nosotros como cristianos debemos procurar, hermano, tener una conducta limpia delante de los hombres. Pero si hay una mayor preocupación por la que nosotros debemos tener, hermano, es tener un corazón limpio delante de Dios. Y aquí, hermano, como yo suelo decir, una mente desocupada es un taller del diablo. Y el cristiano que tiene su mente desocupada no va a dejar de hacer las obras del diablo. No va a dejar de hacer las obras de la carne. Porque la carne va a entrar en la dinámica, al tener usted su mente desocupada, de ocuparla en cosas de este mundo. Y automáticamente usted va a entrar a infringir la voluntad del Señor y a entregarse de cuerpo, alma y espíritu a las obras del pecado, la obra de la carne, y como conclusión, usted va a terminar haciendo la obra del diablo. Mateo 5:8 dice, hermano: bienaventurados los limpios corazón, porque ellos verán a Dios. Y Dios ya lo ha enmarcado a usted y me ha enmarcado a mí como esos que son limpios de corazón. Dios lo está llamando a usted limpio de corazón. Usted no puede permitirse que el diablo ensucie su corazón, embargándolo con el pecado y la maldad.
Por eso, hermano, cuando nosotros leemos, y quiero aclarar, hermano, y dar un detalle sobre el Salmo 24. El salmista David, hermano, desde el verso 3 al verso 5, el verso 8 y el verso 10, que quiero tocar esto, hermano, porque para mí esto tocó mi corazón y yo pienso que si tocó mi corazón, también usted debe disfrutar de las bendiciones del Señor. En el Salmo 24, David empieza preguntando y dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? Algunas traducciones dicen al monte del Señor. ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de mano y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha entrado en la dinámica de enredarse con los negocios de este mundo, ni ha jurado con engaño. No hace falta que usted abra su boca, hermano. No hace falta que usted abra su boca para hacer un juramento cuando usted sabe que la obra que está haciendo escondidamente tiene que ver con el engaño. Automáticamente usted está blasfemando el nombre de Dios. Usted está hiriendo el corazón de Dios. Y no pienses que Dios lo va a dejar sin culpa o sin castigo. O podríamos decir, el mismo pecado se va a encargar de pasarle las cuentas, porque esto no es borrón y cuenta nueva. El Señor, sí, hermano, perdona tu pecado y borra tus pecados, pero las consecuencias del pecado te van a sobrevenir, aunque tú le llores, le gimas a Dios. Ese pecado que has cometido o ha venido cometiendo te está preñando y va a dar a luz, y cuando dé a luz, entonces tú tendrás las consecuencias que te van a venir por causa del pecado. Él, el limpio de mano y puro de corazón, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Ahora mire lo importante, hermano, de este salmo. Es un salmo que enaltece en todo el sentido de la palabra la grandeza del Señor. Pero David empieza, hermano, ese salmo atribuyéndole todo lo que hay al Señor. Él lo ha hecho todo. Así empieza el salmo. Esta hermosura de pieza litúrgica se titula sencillamente, hermano, como Salmo de David. Puede haber sido escrito, hermano, para la ocasión. Yo no sé si usted se acuerda cuando en el tiempo de Samuel, siendo Samuel un niño, los filisteos hicieron guerra contra el pueblo de Israel. Oiga lo que le voy a decir. Como dice el libro de los Romanos, que Dios está airado con el impío, hermano. Y está airado con el que hace impiedad, esté fuera o esté dentro de la iglesia. Oiga lo que yo le estoy diciendo. Cuando los filisteos hicieron guerra contra Israel, y ellos, hermanos, se juntaron para pelear uno contra otro, los hijos de Elí, y juntamente, hermano, Elí, el pecado de consentir y permitir que sus hijos hicieran lo que ellos quisieran en el templo, terminó pasándole factura. Y tomaron el arca para ir a la guerra, porque el arca representaba la presencia de Dios. Y ellos pensaban que al ir con el arca, Dios iba a pelear por ellos. Dios no pelea por los desobedientes. Dios no pelea por los pecadores, hermano. Yo quiero que usted entienda eso.
Y cuando fueron y se enfrentaron en batalla, los filisteos masacraron al pueblo de Israel, pero también mataron a los sacerdotes, los descendientes de Elí, y capturaron el arca. Como consecuencia de esto, hermano, Elí estaba tranquilamente sentado, aunque no dejaba de estar preocupado por el enfrentamiento entre estos dos pueblos. Y cuando le dio noticia, se le dio la noticia de que el arca había sido capturada y sus hijos habían sido muertos por el filo de espada de los filisteos, dice, hermano, que se fue hacia atrás y se desnucó. Fue el peso del pecado, hermano, quien lo empujó hacia atrás. No fue la tristeza, fue el peso de su pecado. Fue la causa del pecado la que mató a Elí. Y esa es la consecuencia del pecado. Ahora, hermano, cuando los filisteos toman el arca, pasan varios sucesos. Luego los filisteos, hermano, devuelven el arca. Después que Dios le demostró a los filisteos que Él era el Dios del cielo y que el pueblo de Israel tenía el Dios verdadero, porque Dios permitió que en presencia del arca las estatuas e imágenes que tenían los filisteos, hermano, se doblaran y que le cayera cantidad de enfermedades por causa de tener el arca, que se vieron en la obligación de tener que devolver el arca. Ahora, cuando ellos devuelven el arca, según segunda de Samuel, en el capítulo 6, del 1 al 15, el arca, hermano, va a parar donde Abinadab y David, hermano, oiga lo que hace David. David toma con él 30,000 hombres escogidos y se dirige, hermano, a recoger el arca. Y cuando toman el arca y lo toman, hermano, escúcheme lo que le voy a decir, lo toman el arca en lugares inapropiados y la suben en un lugar inapropiado. El arca había sido diseñada, hermano, para que los sacerdotes la cargaran en el hombro y sintieran la carga de la presencia de Dios. Sin embargo, David, hermano, cogió otra metódica y cogió unos bueyes y una carreta y fue a transportar el arca. Resultado, Asa ve que el arca se va a poner, y no quiero que usted interprete la buena voluntad de Asa, hermano. Asa no tuvo ninguna buena voluntad. Asa fue temerariamente a poner la mano sobre el arca, cuando él sabía concretamente que solamente los sacerdotes estaban autorizados a tocar el arca. Y él fue temerariamente a tocar el arca e inmediatamente Dios lo fulminó. Entonces David, viendo este suceso, entristeciéndose por la muerte de Asa, dice que dejan el arca donde Obed-Edom. Y dejan el arca, hermano, allí por 3 meses. Y dice que la casa de este hombre, su ganado, su agricultura, fue extremadamente bendecido por esos 3 meses. Pero ahora el Salmo 24, oiga, el Salmo 24 del que estamos hablando, es el salmo, hermano, que más se asemeja para ser compuesto, porque describe, hermano, todos los sucesos que ha de pasar, porque hay que tomar el arca de Jehová y hay que subir el arca al monte de Jehová, que es el monte de Sión, hermano. Entonces este salmo, algunos escritores piensan que David compuso este salmo precisamente para esa ocasión y comienza con interrogancia, con afirmación de lo que Dios ha hecho y con interrogancia de quién va a subir a su monte santo. Eso usted lo puede buscar en 2 de Samuel 6, del 1 al 15.
Ningún otro salmo se adecua mejor a una circunstancia histórica como esta. Por eso se piensa que este salmo fue escrito, hermano, para esa ocasión y que Dios inspiró a David a escribirlo para esa ocasión. El salmo es el más grande. Ahora, este salmo, yo quiero que usted entienda, hermano, que este salmo es más grande que la ocasión que David está tratando de conmemorar. Este salmo es más grande que esa ocasión. Porque este salmo, hermano, traspasa los límites de la historia y se convierte así, hermano, en un salmo mesiánico que anuncia la victoria de Cristo. Creo, hermano, que tiene un cumplimiento profético acerca de la ascensión de Cristo después de la muerte y la victoria sobre la muerte y el pecado. Ahora, quédese en el Salmo 24, hermano, y vamos al verso 8. Mire lo que dice el Salmo 24, verso 8. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Ahora yo quiero que usted vaya conmigo. Mire la pregunta que David está haciendo aquí. David está preguntando, ¿quién es este Rey de gloria? Pero si usted lee el verso 1, se da cuenta en el verso 1 que David está afirmando que Dios hizo la tierra. Entonces no se puede estar preguntando aquí que quién es este Rey de gloria, cuando él sabe quién es este Rey de gloria. Porque él le ha atribuido a Dios, hermano, toda la grandeza, el esplendor de todo lo que hay, se lo ha atribuido a Dios. Ahora David está haciendo una pregunta. ¿Quién es este rey? ¿Quién es este Rey de gloria? Ahora David responde, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Batalla. Vamos a comparar este salmo ahora, hermano, con el libro de Colosenses en el capítulo 2, verso 15. Ahora mire lo que dice el apóstol Pablo de Cristo. Y despojando a los principados. Ustedes saben, hermano, que son los reyes los que van a la guerra. Cuando se pierde una guerra, son los reyes los que son desposeídos de su lugar, de su reinado. Y el rey conquistador toma, hermano, lo despojo y la posesión del rey que he conquistado. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, hermano, aquí tenemos a ese mismo rey victorioso que David está describiendo en el Salmo 24, declarándose victorioso porque ha despojado a los principados y a las potestades y lo ha exhibido públicamente, de tal forma, hermano, que lo ha exhibido tan público que los ángeles y los demonios han quedado claros sobre la victoria o el triunfo de Cristo en la cruz, a fin de poder justificar al hombre y llevar al hombre a la condición de tener paz para con Dios. Cuando usted va al libro de Hebreos, en el capítulo 2, verso 14 y verso 15, el autor de los Hebreos dice claramente, así que, por cuanto los hijos, usted y yo, hermano, Adán y Eva, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él, ¿quién es él? Aquí es ese él, se está refiriendo a Cristo, pero también se está refiriendo a la encarnación de Dios en Cristo, hermano. También participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es al diablo. Quiere decir, hermano, que Dios por medio de la muerte en el cuerpo de Cristo
o en el cuerpo de Jesús, va a destruir, va a someter al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. ¿Por qué al diablo, hermano? Porque cuando Adán pecó, le entregó los reinos de la tierra a Satanás, y el hombre, por causa del pecado, murió para con Dios. Y la única forma que Dios tenía para rescatar al hombre de su condición de pecador era venir él mismo en forma de siervo semejante a los hombres para poder pagar el precio justo por el hombre. Y así destruir, hermano, al que tenía el imperio de la muerte. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre. Ya yo no le temo a la muerte, hermano. La muerte para mí, no sé para usted, para mí la muerte, hermano, no es más que llegar al propósito de reunirme con mi Señor. No le temo a la muerte, porque la muerte para el cristiano no existe. No existe la muerte para el cristiano. Usted va a tener vida eterna con Cristo y luego va a venir a morar a esta tierra juntamente con Cristo. Sáquese de la mente ese temor a la muerte. La muerte no tiene dominio sobre la iglesia. La muerte tiene dominio sobre el impío. Y si usted está lleno de temor, es porque la confianza y la fe en nuestro Señor Jesucristo no ha escalado lo suficientemente profundo en usted para usted declararse victorioso por la victoria que Cristo le ha dado a usted. Su soberanía, hermano, final sobre todo. En el verso 10 del capítulo 24 del libro de los Salmos dice, ¿quién? Otra vez viene la pregunta, ¿quién es el Rey de gloria? Entonces David responde, Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Ahora compare eso por un momento con lo que dice Santiago capítulo 2 verso 1. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso. Mire la pregunta de David, ¿quién es el Rey de la gloria? Ahora mire lo que le responde Santiago. Hermanos míos, que nuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Ese Rey de la gloria que estaba allá atrás, que David está anunciando, es el mismo Rey de la gloria que ahora Santiago está diciendo como hermanos que somos en Cristo, descendencia, hermanos, real, porque hemos sido invertidos por el poder del Espíritu Santo y hemos sido rescatados y la simiente de Dios ha sido sembrada en el corazón de cada uno de nosotros. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 14. Y usted va a seguir viendo a ese Rey de gloria que David estaba anunciando allá atrás. Romanos capítulo 14, verso 10 y verso 11 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compadeceremos ante el tribunal de Cristo. Trono, encuentran la palabra trono, tribunal de Cristo. Él juzgará a todos los vivos y los muertos tendrán que presentarse ante Él porque Él es el gran juez del universo. Y en el verso 10 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Toda lengua confesará a Dios. Vaya conmigo también al libro de Filipenses,
capítulo 2, libro de Filipenses, capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. Y nos vamos a detener en el verso 10 y 11. Pero el verso 5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire la combinación de este nombre. Cristo es el Mesías. Jesús es nuestro Salvador, que significa Dios con nosotros. Dios con nosotros. Él salvará a su pueblo. Jesús salvará. Ahora la combinación de este nombre, hermano. El Mesías y Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no, hermano, de forma corporal, no de forma corporal, no en lo físico. Jesús, oiga, no en lo físico. Él no tenía la forma de Dios en lo físico. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Lo que el autor, hermano, le está diciendo, que Cristo interiormente, Jesús interiormente tenía la forma de Dios y que Él era Dios. No existe otro Dios fuera de Cristo. Él es el Dios del universo, aquel que, hermano, está anunciando David en el Salmo 24. Sino que se despojó. ¿De qué se despojó? Se despojó de su gloria, se despojó de su grandeza, se despojó de su majestad. Dice el verso 7, hermano, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y aquí tenemos el misterio, hermano, que se ha encerrado durante tanto tiempo en los escritos de los profetas, que algunos le dicen a usted que la Biblia, que esto es un misterio que no ha sido resuelto. De ahí, hermano, que algunos le hablan de la Trinidad y no le pueden explicar la Trinidad. Pero aquí le está diciendo, hermano, que ese Cristo es el mismo Dios que tomó forma de hombre semejante a los hombres para morir por los hombres. No es otro. En el cielo no hay tres tronos. En el cielo hay un trono en el cual está sentado el Cordero de Dios. Por eso el libro de Apocalipsis, hermano, está dirigido a la grandeza del Cordero de Dios. Y por donde quiera que usted mire al Cordero, usted va a ver al Dios de la gloria. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte del cruz. Por lo cual Dios, y usted dice, pero aquí aparece Dios, hermano. ¿Cómo usted me puede explicar a mí, hermano, que si hay 1 billón de cristianos, Dios esté dentro de todo ese billón de cristianos y aún esté en el universo y aún esté en el cielo? ¿Hay algo imposible para Dios? No hay nada imposible. Quiere decir que Dios está dentro de usted, Dios está en el universo, Dios está en el cielo, Dios está, hermano, en el infierno, Dios está en todas partes. Cuando yo le digo que Dios está en el infierno, no me estoy refiriendo al hecho de que usted pueda pensar que Dios está siendo castigado por la llama del infierno. Eso no es lo que le estoy diciendo. Lo que le estoy diciendo es que nada escapa a la presencia y al dominio de Dios. Dios está en todo lado. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús, hermano, se resucitó a sí mismo. Él se resucitó a sí mismo. Él es el Padre. También se dio a conocer como el Hijo. Él es el Espíritu Santo porque se ha dado a conocer como el Espíritu Santo. Dios es Espíritu y Dios es Santo. Él es todo, hermano. Y yo le puedo hablar, hermano, desde el punto de la manifestación. Usted me puede preguntar, hermano, y discúlpeme
¿Cree usted en la Trinidad? Claro, hermano, yo creo en la Trinidad como manifestación. Dios se manifestó como Hijo, Dios se manifestó como Padre, Dios se manifestó como Espíritu Santo, pero es el mismo Dios, no es un Dios con tres cabezas. No hay tres tronos en el cielo, hermano, hay un solo trono en el cielo. Y no me venga con el cuento del misterio del agua sólida, gaseosa y del agua líquida, y que las tres son la misma, hermano. Oiga, cuando está sólida es sólida, cuando está gaseosa es gaseosa y cuando está líquida está líquida. Ahora, hermano, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 5, verso 11 al 14, mire lo que dice Juan. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono. No de tres tronos, un solo trono. Y de los seres vivientes y de los ancianos. Y el número era millones de millones. Aquí usted tiene la respuesta, hermano. Aquí usted tiene una respuesta de la cantidad de seres que hay alrededor del trono. Y el número es millones de millones. Que decían a gran voz. Oiga lo que ellos decían a gran voz. Esos millones de millones. Oiga lo que decían a gran voz. El cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. O sea, que todos esos seres van a adorar, se van a inclinar, van a dar su alabanza, van a dar la honra, van a dar la adoración. Toda la riqueza de lo que son se lo van a dar al Cordero que ha sido inmolado. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra. Acuérdense lo que leímos en Filipenses. Aquellos van a pronunciar el nombre de Jesús, hermano. Y todas rodillas se van a doblar de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquí Juan se lo está diciendo de otra forma. El contenido es el mismo. Y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y en todas las cosas en que ellos hay, oíd decir: al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre su rostro y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿Quién es el que vive por los siglos de los siglos? Es el Cordero el que vive por los siglos de los siglos, hermano. Ahora, cuando usted va al capítulo 17, verso 14 del libro de Apocalipsis, hermano, dice: y peleaban contra el Cordero, y el Cordero los vencía, porque él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados elegidos fieles. ¿Usted está entendiendo lo que le estoy leyendo, hermano? Es el Cordero. Él es ese mismo, hermano, que David anunció allí en el Salmo 24. Él es el mismo. Ahora, hermano, el libro de los Romanos nos presenta a nosotros una vida práctica para que nosotros entendamos cuál es la posición nuestra en Cristo. ¿A quién es realmente que usted le sirve? ¿Quién es que ha hecho el sacrificio por usted? ¿Quién lo ha librado a usted de la condenación del infierno? ¿Y quién lo libra a usted, hermano, de la práctica continua del pecado? Pero no lo va a librar de la consecuencia del pecado. Oiga lo que le estoy diciendo. Le va a dar la fuerza para que usted venza el pecado. Pero cuando usted o yo somos vencidos por el pecado,
el pecado, hermano, trae una consecuencia que Él no nos va a librar de esa consecuencia. Esas consecuencias van a venir. No, la verdadera dedicación es prestar el cuerpo, la mente, la voluntad a Dios día tras día. Es someter el cuerpo, tener la mente renovada por la palabra y rendir la voluntad por medio de la oración, la obediencia y la lectura de la palabra de Dios cada día. Usted está tan ocupado. Usted está tan ocupado, hermano, que no se aprende un texto bíblico, aunque le pongan una pistola en la cara diciendo que le van a quitar la vida. Escúcheme bien, escúcheme. Hay personas que están tan ocupadas que se aprenden las telenovelas, las series que dan en la tele, toda clase de películas, pero no son capaces de aprenderse un texto bíblico. El día tiene 24 horas y pasan 24 horas pinchando el teléfono y no se aprenden un texto bíblico. Y después entonces van con su cara de cordero. Ay, Señor, ayúdame. Mira como el diablo, mira el diablo. No es el diablo, hermano, es tu carne. Es tu carne que te está dando porrazo para arriba y para abajo. Sométete a Dios. Cuando tú te sometas a Dios, entonces el diablo no le va a quedar otra cosa que tener que huir de usted o huir de mí. Si no estamos sometidos a Dios, hermano, ni siquiera se moleste por orar, que esas oraciones no llegan a ningún lado. No llegan. Dios no oye al pecador, Dios no oye al desobediente, hasta que hay un quebrantamiento verdadero de corazón, hermano. Mientras no hay un quebrantamiento verdadero de corazón, ni siquiera se moleste por orar. Preocúpese por que Dios hable con usted a través de su palabra. A ver si su palabra puede provocar en usted un arrepentimiento verdadero de tal forma que Dios pueda escucharlo. Así que, mis hermanos, doy gracias al Señor en esta hermosa mañana, porque usted es de lo que ha sometido al cuerpo. Tiene una mente renovada. Y esa mente renovada viene por la palabra de Dios y ha rendido su voluntad al Señor Jesús. Si es así, como yo lo estoy diciendo, que usted ha rendido su voluntad al Señor Jesús, que tiene una mente renovada y un cuerpo sujeto, no quiere decir, hermano, que no nos resbalemos. Nos vamos a resbalar, créame. En este caminar, esto de subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada, pero no se queda en la bajada, porque hay personas, hermano, que están todo el tiempo bajando, y descienden hasta lo más bajo de la mentira y el engaño, la falsedad y la hipocresía. Y Dios aborrece. Léase el libro de los Proverbios, hermano, para que usted vea cuánta cosa aborrece Dios. Hay 7 cosas que Dios aborrece, de los que están afuera y de los que están adentro. Y una de ellas es la hipocresía, es el engaño, es la falsedad. Eso no quiere decir, hermano, que Dios no lo pueda perdonar si usted se arrepiente. Porque Él, hermano, es que da la condición para el arrepentimiento. Es Él quien da la condición para el arrepentimiento. Así que, mis hermanos, damos gracias al Señor. Le digo desde aquí, en el nombre poderoso del Señor Jesús, que el Señor bendiga cada una de sus vidas y prospere. Oiga, y Dios prospere. Aquí yo no estoy hablando de prosperidad económica. Si Él se la quiere dar, que se la dé. La mayor prosperidad que yo quiero que Dios le dé es la prosperidad de poder crecer espiritualmente para con el Señor.
Esa es la mayor prosperidad que yo quiero que usted tenga. Si tiene que vivir como el mendigo Lázaro, pues viva como el mendigo, pero sea rico para con Dios en el sentido interior, en lo espiritual. Así que Dios eterno, Dios de misericordia, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos, Señor, que bendiga a cada uno de los oyentes, que bendiga a tu iglesia en general, oh Dios. Trae, Señor, una actitud y un espíritu de arrepentimiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, ayúdanos a vivir sin fingimiento. Ayúdanos a vivir para ti, oh Dios, sin ningún acto de hipocresía, Dios. Ayúdanos a rendir nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestra fuerza y voluntad para ti, oh Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén, Señor Jesús. Amén. Recuerda, si quieres escuchar esta y otras enseñanzas, puedes ir al canal de YouTube de la iglesia, Iglesia Cristiana Lo de Berea. Vas a encontrar un círculo con la Biblia abierta, puedes cliquear allí. Si quieres suscribirte al canal de la iglesia para que te entren automáticamente las predicaciones y enseñanzas que estemos llevando, pues puedes hacerlo. Si quieres compartir las enseñanzas con otras personas, también puedes hacerlo. Lo que ha sido de bendición para ti, esperamos que sea de bendición para otras personas. Así que Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor Jesús. Amén.